Porque muy buenas jóvenes, la clase de ahora de manera sincrónica con la cual vamos a empezar es ir terminando con la parte teórica de lo que estuvimos explicando en el laboratorio. Una de las cosas importantes que nosotros vamos a ir entendiendo dentro del tema del simulador de juegos empresariales es que dentro del juego, o mejor dicho, dentro de la materia, nosotros tenemos que entender diferentes tipos de aspectos. Uno, que dentro del ambiente o dentro del mundo que nosotros vamos a estar trabajando, van a existir jugadores, acciones, estrategia, información, pagos y equilibrio. Son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las habilidades que vamos a estar trabajando dentro de esto, o por lo menos tener la información clara de qué es lo que existe dentro de ese concepto que nosotros vamos a tener. Como dijimos, es un simulador, así que vamos a simular diferentes tipos de situaciones en las cuales nosotros tenemos que encontrar diferentes tipos de respuestas o acciones e incluso estrategias basadas en informaciones que nosotros vamos a tener. Primero tenemos que definir quiénes son los jugadores. Son los individuos que han de tomar los mejores pagos posibles. Es decir, en pocas palabras, cada una de las personas que están en este mundo, tenemos que entender que cada uno de ellos necesitan ser recompensados o buscar su mejor beneficio. En esto vamos a buscar maximizar su utilidad. En esto vamos a tener que tener diferentes tipos de conceptos de qué significa el beneficio o utilidad para cada uno de ellos. No es lo mismo un jugador tenga su propia utilidad a que otro jugador tenga la misma utilidad. No puede ser o podría llegar a tener una igualdad, pero cada quien va a velar desde su perspectiva qué es un beneficio. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son las acciones de cada una de las posibles alternativas. Siempre existen alternativas. Un jugador puede adoptar en cada momento de lo que le toca decidir, lógicamente, optar entre una opción u otra, buscando siempre, como le habíamos mencionado, el beneficio o maximizar su utilidad, teniendo en cuenta todos los estados de la naturaleza que pudieran llegar a ocurrir según la opción que yo tenga. Como por ejemplo, yo puedo tener una acción normal de, ¿qué les puedo decir? Tengo una opción de colocando en este mundo que quiero tomar una bebida. Hay diferentes tipos de bebidas. Yo puedo tomar esta o puedo tomar aquella. Pero yo sé que hay bebidas que me pueden traer mayor beneficio que otras. Ya, por ejemplo, si estoy súper cansado, todos dirían, toma agua. Pero otros van a decir que la mejor opción sería, pues, tomar una bebida rehidratante. Entonces, en eso nosotros tenemos que tener en cuenta que existen alternativas para cualquier diferentes tipos de acción. Ya más adelante, dentro de la materia, vamos a estar hablando esos diferentes tipos de acciones. Eso solamente es como un ejemplo demasiado básico, pero aún así lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante dentro de él. Otra de las cosas es que cualquier situación en la que nosotros estemos jugando, debemos de tener clara la información de una de las cosas importantes. Uno, la información. Nosotros tenemos que tener claramente cuál es la información que existe. En pocas palabras, dentro del texto, la información no es un conocimiento que dispone en cada momento acerca de valores de las distintas variables, el conocimiento de cómo se ha desarrollado el juego hasta el momento y de las acciones. En pocas palabras, que yo tengo que saber todo lo que ha ocurrido en este entorno, todas las decisiones que han tomado todos, para yo tener una clara información de qué es lo que yo debo de hacer. Mi accionar va a depender de la información que yo sé. Yo no puedo, digamos, hablar de ingeniería termonuclear. ¿Por qué? Porque no la conozco. Entonces es lo mismo, yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no voy a accionar en esta situación. ¿Ya? Pero si nosotros estamos hablando de otras características que yo tengo conocimiento, pues claro, entonces voy entendiendo esta información, pues voy aprendiendo un poquito más y pues, digamos, regresando de la energía termonuclear, si hay un montón de personas de energía termonuclear, voy a participar con ellos para... No, no podría porque no tengo conocimiento. Pero si hay otro grupo en el cual estos hablan de cosas tanto administrativas o mercadológicas, pues claro, según dentro de mi área, pues yo la conozco, pues ya sé cómo funciona, entiendo la información, sé quiénes van a participar, sé lo que están haciendo, qué es lo que van a utilizar, entonces mejor voy a participar en eso. Pero yo ya sé que voy a participar en esto porque conozco esa situación. No me voy a meter en algo que yo no conozco. Entonces, algo sí vamos a tener que tener en cuenta. La información es bien importante para nosotros tomar una acción, como estuvimos hablando.
de mis acciones depende de la información que yo tengo. Yo no voy a participar con ellos porque no conozco nada. Yo voy a participar con ellos porque conozco lo que voy a hacer. Es cuando uno quiere invertir, pues obviamente va a invertir en lo que conoce, en la información que existe. Ahora bien, otra de las situaciones son los pagos. Acuérdense que los pagos o recompensas representan una utilidad que sirve a los jugadores. Cada uno va a tener pagos según lo que ellos les conviene. ¿Ya? El beneficio mío es completamente diferente a un beneficio suyo. Y eso vamos a tener que entenderlo en cuenta. Pero todos queremos recibir una recompensa o un pago o un beneficio. Cada quien a diferentes niveles de qué es lo que nosotros tenemos o lo que nosotros necesitamos de beneficio. ¿Ya? Así que eso vamos a ir tratando de tenerlo en cuenta. No solamente es monetario. Hay diferentes tipos de servicios que permiten, perdón, beneficios que podemos recibir. Como, ¿qué le puedo mencionar? Eh, Ahorita que ustedes están estudiando necesitan horas laborales u horas sociales. Digamos que van a ofrecerle la empresa Google que está buscando administradores para que puedan cumplir sus horas laborales. Inmediatamente usted puede decir, hey, wow, Google me ha contratado para que pueda cumplir mis horas laborales, pues obviamente eso me va a servir en un currículum. No es un pago, pero obtienen un mayor beneficio. Entonces, voy a cumplir tanto mis horas laborales, pero también me va a servir para mi currículum. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ya para cuando ya terminan la carrera, pues obviamente necesitan ya un pago monetario. Entonces, ya vamos viendo los diferentes tipos de beneficios que vamos a obtener. Los equilibrios. Claramente, aquí, bueno, voy a leer la parte. Finalmente, el equilibrio es el conjunto de estrategias de los jugadores que llevan a cabo a participar en el juego. Cada uno de los equilibrios existen de diferentes tipos de manera. Por ejemplo, como les había mencionado, digamos, para mi persona, pues obviamente yo no trabajaría si no es por un pago. Entonces, desde mi aspecto, porque yo tengo pagos, tengo deuda y tengo que ir pagando las diferentes cosas. Entonces, en este tipo de situación, pues yo no puedo hacerlo ya como horas laborales, porque, primero porque no me servirían por el momento a mí como horas laborales, pero digamos ustedes sí les podrían servir. Entonces, por ustedes, hey, qué chido, voy a conseguir mejoras laborales, puedo conseguir algunas cosas, colocando en este ejemplo, no significa que el dinero no necesita, al contrario, y que es de menos fuerza, no, simplemente de que nosotros buscamos un beneficio diferente y obviamente un equilibrio. En este tipo de equilibrio, por ejemplo, ustedes buscan su equilibrio en esta parte de conseguir unas horas laborales que cumplan todos esos requisitos y también la empresa va a dárselos, obviamente. Ellos buscan un equilibrio que ustedes cumplan sus necesidades, ustedes cumplen sus necesidades de ellos y pues que les den, digamos, cumplir un año, por ejemplo, y de un solo les pagan todas las horas laborales. Pues, sí, pues, está bien, ustedes dirían, hey, qué bueno, ya obtuve mi beneficio y todo, a menos de que sería, pongámoslo en otro aspecto, que ustedes hagan todo un año de horas laborales y simplemente consigan 10 horas laborales. No valdría la pena hacer un año de trabajo y solo conseguir 10 horas laborales. Entonces, necesitan buscar ese equilibrio. Yo por lo menos busco un equilibrio de manera económica y que deberíamos ir trabajando por $10 por un año de trabajo. No es un equilibrio adecuado. No me gustaría y no participaría. Entonces, cada uno necesitamos ver mi beneficio y también el equilibrio obtenido por lo que yo voy a estar aportando. Así que ya vamos a hablar un poquito mejor sobre los equilibrios. ¿Cómo anticiparse en un juego? Primero, o cómo anticipar el comportamiento de otros en un juego. Nosotros tenemos que tener muy clara la idea que nuestro comportamiento va a depender demasiado en los aspectos de comportamiento de otros. O sea, mi comportamiento depende mucho más del comportamiento de otro, no solamente de mí. Como les había comentado, en una pupusería, pues obviamente ellos tienen unos precios, digamos que en su colonia venden pupusas y todo, o hay una pupusería, ellos ya tienen un precio y ustedes quisieran abrir una pupusería, pues no van a colocar el precio que ustedes quieren, van a verificar todo lo que está ocurriendo en su entorno inmediatamente cuando ya lo hayan estudiado, todo lo que sucede en su entorno, cómo venden, cuánto venden, qué tipo de pupusas venden, pues inmediatamente pues ya más o menos seleccionar un precio. Digamos que ellos lo venden a 85 centavos, ustedes podrían decir, tal vez nosotros 80, ¿ya? Pero no pueden decirle, no, nosotros lo vamos a vender a unos 50 sin haber estudiado el mercado. Entonces, el comportamiento mío, las decisiones mías van a depender también de las decisiones de otros y acciones de otros.
Pero bueno, vamos a leer el apartado. La evolución, si no es estratégica o adaptativa, juegue repetidamente y observe juegos pasados. En pocas palabras aquí, nuestra evolución va a depender de la estrategia que agarremos y adaptemos a nuestro entorno. Podríamos tropicalizar. Ahora bien, el juego juegue repetidamente significa que posiblemente no podemos ganar a la primera, a la segunda y todo en un torneo de juego, pero tenemos que observar qué hicieron las otras empresas para llegar al punto que están ahora. Y podemos compartir un juego para ver si podemos ver. Si no funciona, pues vamos evolucionando. Tomamos una nueva habilidad, volvemos a observar lo que ocurrió y volvemos a ver si podemos ocupar y adaptar una nueva estrategia adicional sobre la base que ya tenemos. Entonces, ir evolucionando, ir agregando unos nuevos más para ir mejorando. Dominación. Si nunca juega una estrategia que es siempre peor que otra, siempre hay que tener en cuenta que cualquier decisión que ustedes tengan, siempre va a haber una peor que otra o puede haber una mejor que otra. Tenemos que jugar siempre una estrategia el cual mejor nos beneficie. Racionalidad. El juego óptimo dada ciertas creencias sobre otros. En esta parte tenemos que tener en cuenta es que, ¿qué les puedo decir? Nuestro criterio va a depender de la creencia de otras personas y eso puede llegar a afectar, ya que nosotros tenemos que tener clara la creencia. Por ejemplo, lo voy a colocar en este aspecto. A veces cuando yo he preguntado a los alumnos, les digo, miren, van a competir, un ejemplo, competir contra Harvard. Entonces diré, no, que Harvard y que no sé qué, los alumnos deben ser bien complicados y todo. Es una creencia que tienen. Pero tenemos que tener la creencia clara. Siguen siendo estudiantes. ¿Ya? Igual, imagínense de que en eso, por la creencia que ustedes tienen, no vamos a participar. Porque ellos nos van a ganar. Eso no es correcto. Si podrían participar, también pueden ganar. Entonces, nuestra racionalidad debe de existir. No solo dadas ciertas creencias, debe ser sobre la racionalidad. Él escribió juego óptimo a dadas creencias correctas. Una cosa que, digamos, yo no participé porque es que yo sé que ellos son mejor. Otra cosa es ocupar un equilibrio y tener clara la idea de que siguen siendo estudiantes y podemos llegar a participar y también posibilidad de ganar. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que ir teniendo en cuenta. El otro tema para adquirir ventajas en los juegos. Compromiso, movimiento estratégico, credibilidad, amenazas y promesas. Aprovechar la racionalidad limitada, reputación y sorpresa. Y explorar información incompleta, señalización, selección, cascada informativa. Una de las cosas, por ejemplo, es de credibilidad, amenaza y promesas. Nosotros podemos tener en cuenta la credibilidad de ciertas cosas, pero también tenemos que tener la racionalidad bastante limitada entre reputación y sorpresa. Un ejemplo, a veces hay empresas que son muy pequeñas que casi nadie le toma en cuenta por situaciones de que es muy pequeña, no me va a afectar a la empresa y por tener esa idea la deja crecer. Cuando se van dando cuenta, esta empresa que fue pequeña pues ya creció y ya hace una competencia. Es de atacar en cierta manera desde el principio para no dejarles crecer y obviamente eso no va a permitir. Entonces, donde menos se espera salta la liebre, en pocas palabras así. Entonces, la reputación, como su reputación es pequeñita y tal, no le vamos a hacer caso. O al contrario, como ellos tienen una reputación grande, pues obviamente no vamos a participar porque su reputación habla y tal. Puede haber, pero existe la credibilidad, amenazas y promesas. Obviamente nosotros nos sentimos amenazados ante estas situaciones, pero no es 100% cierto. Tenemos que tener las creencias claras y racionales. Y el otro, explorar la información incompleta. Cuando ya tenemos toda la información clara, podemos darnos cuenta cuáles son las debilidades y también atacar a esos flancos. Eso en las clases siguientes vamos a ir hablando. Como les dije, esto es un poquito más superficial de lo que vamos a estar hablando, así que ya vamos a ir hablando un poquito mejor sobre la materia. Ahorita es como la entradita. ¿Qué tipos de juegos existen? Existe equilibrio entre estabilidad, aleatoriedad. Existe, que en eso es para reflejar a lo mejor los posibles de la realidad del juego, empresas que han ido introduciendo elementos, eh, pongámoslo ahorita, aleatorios, que recogen posibles cambios en el entorno que pueden afectar decisiones. Sin embargo, deben de tomar cierta estabilidad, solidez, porque de lo contrario se vuelve tan complejo como resulta imposible de uso. Sensibilidad, los resultados deben de ser sensibles a los factores que los cuales están construidos en el modelo que sustenta el juego. El otro es equilibrio entre verosimilitud y facilidad de manejo. Los juegos de una empresa deben de ser lo suficientemente complejos para aproximarse
lo más posible a la realidad. En eso, como les dije, en la materia vamos a ir hablando sobre casos reales que han ocurrido. Simplemente no quiero que solamente tengan en cuenta de que van a hablar sobre, no, vamos a hablar sobre la realidad, en los cuales nos puede dar una idea de que, con esa manera es que hemos trabajado. El otro, adecuación a los objetos percibidos. El diseño del modelo debe ser contemplar ciertas restricciones derivadas de la situación real en lo que se mueven los participantes. Horarios limitados de las clases en el caso del uso docente o disponibilidad de tiempo directo, etcétera, en caso del uso de. Pero bueno, como les dije, iremos hablando en esto. ¿Qué tipos de juegos existen? Existen juegos funcionales y juegos integrales. Eso sí vamos a tener que ir dividiendo las cosas. En el juego funcional son área funcional o departamentos de la empresa aplicado a recursos humanos, finanzas, reproducciones, etcétera. Las decisiones se toman son un tipo de operativo o táctico, mientras que los juegos integrales diferidos a decisiones que afectan a la globalidad de la empresa. Uno va hablando sobre el área, otra cosa va hablando sobre el entorno completo. Por tanto, corresponden a decisiones estratégicas. Y vamos a tener que tener en cuenta cuáles son las estrategias que vamos a tener. También acuérdense que nuestras decisiones dependerán de muchos factores. Así que dentro de los ejemplos que ya vamos a ir hablando sobre la actividad que vamos a ir trabajando de manera grupal o de pareja, mejor dicho, en algunos casos, acuérdense que como hay diferentes tipos de grupos, unos grupos son un poquito más grandes, otros son más pequeños, así que vamos a ir hablando sobre el tema de parejas o tríos, etcétera, dependiendo de cómo esté el grupo conformado. El grado de realismo en el juego. Tenemos también dos tipos distintos de juegos del empleo. Juego en el ambiente de certeza. Se trata de juegos sencillos donde las decisiones se toman en base a pocas variables ciertas. Y juegos de ambiente e incertidumbre o riesgo. En estos casos, es decir, mejor dicho, se enfrenta a situaciones de riesgo, por lo tanto las decisiones son más complejas. Hay unas cosas que pueden ser un poquito más factibles y otras cosas que pueden ser un poquito más complejas, que se requieren muchísimas más decisiones y más estrategias para solventar estas diferentes situaciones. Por último, según el grado de formalidad de los juegos, se pueden distinguir otros dos tipos: juego cerrado y juego abierto. Los juegos, bueno, mayormente nosotros vamos a trabajar en una de las áreas. No siempre, pero por lo menos vamos a tener que tener eso en cuenta. El juego está perfectamente formalizado mediante una serie de instructivos clara y basada en reglas definidas que el jugador debe seguir estrictamente. Juegos abiertos. No existe normas definidas, sino que estas las van creando el propio jugador sobre en marcha. Acuérdense que, como les dije, vamos a hablar unos que son un poquito más cerrados. Los casos que vamos a hablar son un poquito más cerrados. Los trabajos que se van a realizar son un poquito más abiertos. Así que se van a ir creando diferentes tipos de reglas. Por ejemplo, en la vida real, pues simplemente nosotros vamos a abrir una empresa solo porque sí. Sí, se puede, pero también tenemos que entender que cualquier empresa que creamos existen reglas sobre esta. Existen impuestos, existen todas estas cosas que se van creando diferentes reglas en el transcurso. Por ejemplo, la declaración de renta y todo, son reglas que ya están claras. No es que todo se le ganancia, sino que existen otros tipos de normativas que nos van a afectar y pues se van creando nuevas reglas. Esto colocándolo en un caso así. Después hablaremos en los siguientes videos sobre esto. La teoría de juegos estudia situaciones en las que tanto las acciones se realizan a los individuos como resultados que van a esperar de ellas y depende de acciones de otros que puedan llevar. Con respecto a esto, nosotros que tenemos que tener en cuenta el beneficio total generado. Situación de interdependencia